Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy viajamos a Colombia y lo hacemos de una forma muy especial, a través de la mirada y la pluma de un joven escritor de tan solo 21 años que ha sorprendido a la crítica con su primer libro, Fue al navegar el país que descubrí en los ríos. Fue el escritor más joven de la última Feria del Libro de Bogotá. Se trata de Felipe Morris. Felipe, muchísimas gracias y bienvenido. Aida, gracias por tenerme aquí. Bueno, Felipe Morris, que es bogotano, se ha formado en el Liceo Francés, ha estudiado en Cambridge y en Washington, es además muy consciente de ser un privilegiado en un país con grandes desigualdades como es Colombia, un privilegiado también porque además tuvo la oportunidad, y este libro va de eso, de viajar con su padre, el reconocido periodista Holman Morris, para conocer, para pisar zonas de Colombia que nunca había visitado antes. Este es el libro, Fue al navegar el país que descubrí en los ríos, publicado por la editorial Icono, con ilustraciones del caricaturista Matador, y reúne 14 crónicas de viaje, una especie de diario, ¿no? de viaje por esa geografía colombiana, por la que viaja durante 4 años, no seguidos, o sea, son viajes que va haciendo durante 4 años. Bueno, primer libro a los 21 años, ¿qué siente? ¿Contento? ¿Vértigo? Gracias por tenerme acá, contento, muy contento de ver que este proyecto surgió desde muy temprano como adolescente y que hoy, bueno, pues ya está publicado y está llegando actualmente en Colombia a muchos rincones del país y a muchos jóvenes. Bueno, el primer viaje que cuenta en este libro lo realiza en diciembre de 2020 a Bahía Solano. Esa es la primera crónica. Y en ese primer capítulo el lector descubre una condición que le ha acompañado en su infancia, que es la de la vigilancia permanente de los agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, que seguían a su padre por su condición de periodista y por ende pues a toda la familia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué siente la necesidad ya de entrada de explicar esto? Digamos, al escribir ese primer capítulo, recuerdo mi primera mascota, que es la razón por la que sale a la luz digamos, escándalo del perseguimiento hacia mi familia. Y entro ya como adolescente, pero como adulto, a replantearme qué fue bien lo que pasó durante mi infancia, que pues hoy como adulto puedo decir que fui víctima pues del Estado colombiano y de un perseguimiento. No solo a mí, sino pues a mi familia, como dices. Entonces es ver una reflexión que empieza como adolescente y termina como adulto y a la cual me necesitaba enfrentar, porque pues uno tiene que procesar eso. Y en este momento estamos trabajando en una reconciliación con el Estado que espero prontamente salga a la luz, porque pues bueno, toca perdonar y pasar página, tal vez. Bueno, en Bahía Solano, aparte de esa declaración que hace de entrada, que es algo que le pesa, ¿no? de los servicios de seguridad, se va a enfrentar a una de las realidades más duras que se vive en Colombia, que es la del desplazamiento forzado de comunidades indígenas por la actividad de diferentes grupos armados. Y lo hace a partir de la historia de Lisandro. Usted es un adolescente de 16 años cuyos amigos, mientras descubre esta realidad, están jugando a videojuegos. Y en esa primera experiencia escribe: entendí que algo en mí había cambiado, que ya no estaba en el mismo lugar. ¿Cómo le impacta ese primer viaje? Este primer viaje me impacta porque yo crezco en las oficinas de un programa televisivo llamado Contravía. El único programa independiente que mostraba una realidad en Colombia distinta a los medios tradicionales. Desde que nací, tengo hoy 21 años. Y esas mismas cámaras con las que yo jugaba inocentemente grababan desplazamientos forzados y yo a los 16 me encuentro personalmente con uno. Entonces ese primer viaje me cambió por completo y digamos fue también una aventura, por supuesto, de estar en una zona, digamos, pesada, viendo una realidad y viendo esta historia triste de Lisandro con sus perros. Bueno, como te digo, cambió mi perspectiva y al volver a la ciudad ya entré con una visión distinta.
Son muchos viajes, ¿eh? En estos 4 años, no los vamos a nombrar todos, pero bueno, La Guajira, Barranquilla, Santa Cruz de Montpós, Cali. El Felipe Morris de la primera página, el de 16 años, ya no es el mismo del Felipe de la última. 4 años después de haber conocido realidades muy distintas a la suya, de haber conocido a tanta gente, de haber visto realidad tan bella y tan violenta a la vez. Ujú. ¿Cuál de todos esos viajes le transforma más? Yo creo que Felipe en cada página va a ser un Felipe distinto. Desde el momento en el que se subía a un avión, desde que embarcaba en una canoa, hablaba con un ciudadano en nuestra región pacífica. Uno de los viajes que más me transformó como persona y ideológicamente fue el de Cali, porque logré estar en el epicentro de la protesta de Latinoamérica, recordemos el paro nacional de 2021, y fue una ruptura total entre ser un privilegiado y ver una realidad que hasta el día de hoy me sigue generando reflexiones y pues momentos también angustiosos sobre todo. Ese fue quizás el viaje que más me enseñó, de ver en qué país estaba parado, bajo qué circunstancias y qué se podía hacer. Y le quería preguntar si algún viaje o alguna persona le hizo cambiar de opinión sobre algo, porque los viajes también sirven para eso, ¿no? Si iba con unas ideas ya preconcebidas sobre algún acontecimiento, algún lugar o alguna gente y le hace cambiar de opinión, algún encuentro, por ejemplo. Viendo estas imágenes que pues creo que son en Cali, logré tener una conversación con un miembro de la primera línea, alias El Paisa, me acuerdo, y yo tenía 16, 17, no 16 creo. Entonces me enfrentaba a una persona que estaba estigmatizada por todo el país y todos los medios de comunicación, pero me atrevo a dirigirle la palabra y hablarle como persona. Resulta que él, en esa época, tenía mi edad, 21 años, y me decía, lo único que yo quiero es estudiar. Yo estoy aquí luchando es por esa oportunidad y no quiero más violencia. Hay varias personas y varios momentos que alteraron mi forma de pensar y me hicieron pensar cosas nuevas. Y recuerdo una frase con la cual incluso han descrito el libro, que es: el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Y esa ha sido la cura perfecta para mí, viajar por Colombia. Una cosa es viajar, conocer, y la otra es decir, bueno, voy a escribirlo. ¿En qué momento siente la necesidad de escribir lo que está viviendo? Al llegar justamente del primer viaje, a los 16, recuerdo llegar, dejar mi maleta, pensar en prender mi consola de videojuegos o dirigirme al computador y empezar a escribir. Y dije, no, aquí tengo que hacer ese intento y vamos a ver cómo queda. Sé que va a estar, digamos, con errores, pero voy a seguir insistiendo hasta que algo salga bien. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? ¿En cada viaje tomaba notas y luego una vez ya en Bogotá escribía o escribía ya párrafos durante los viajes? Siempre cargo una cámara de fotos, que es esencial para mí, y cuento pues con dispositivo celular que almacena notas de voz. Llegaba a la casa después de los viajes y me sentaba a escuchar esas notas de voz y a recordar las imágenes, y de ahí surgía la historia. Y por supuesto un poco de música. Bueno, pues justamente vamos a escuchar un poquito de música. Ni por todo lo que perdí, me di, vendí, lo dije. No me le digas, te lo dije. Y arriba abajo, pero no me fijé en el color de los hombres cuando pierden la fe. Que me bueno, pues estamos escuchando la canción Inmune del rapero bogotano Hardem, porque cada capítulo, Felipe, tiene una banda sonora. Al final de cada crónica escribe el tema y de quién es. ¿Por qué haber dado una banda sonora a cada crónica y por qué lo pone al final y no al principio, que nos lo podríamos poner, ¿no? Claro. La idea de la banda sonora surge de que las canciones me transportan más que los olores, más que las fotos. Las canciones me logran llevar a un momento específico. Y pensé que era una buena idea mostrar cuál es primero mi gusto, digamos, musical, y qué canciones estaba yo quizás escuchando en ese momento, o qué canciones meto en el libro para justamente reflexionar, para que
Como para una experiencia que el lector... inmersiva, ¿no? Lo que esa usted vivió en esos viajes, que es lo nos que ayuden, buscaba. ¿no? al lector a... Y están al final porque la idea es leer el capítulo y terminar por escuchar el soundtrack que acompaña Vale, el no, capítulo. no escuchar y leer al mismo No. tiempo. Bueno, sus textos van acompañados de las ilustraciones del caricaturista Matador. Sois de generaciones muy, muy alejadas, ¿eh? ¿Cómo fue trabajar juntos? Matadores, lo considero un buen amigo. Trabajamos desde el primer momento y se portó muy bien conmigo. Hizo su trabajo de la mejor forma que sabe hacerlo, sacando unas caricaturas maravillosas. Logró retratarme tal cual como yo era. Y lo hace en un momento duro para él, crítico de salud, y las realiza en el hospital. Entonces le puso todo su empeño y su corazón a O sea, que estas tiene un valor caricaturas. aún más importante, ¿no? Muchísimo. Bueno, y hablando de generaciones, ¿sus amigos han leído el libro? Mis amigos han leído el libro. ¿Y Algunos. qué les parece? Me felicitan y me dicen sobre todo que nunca esperaron que contara estas cosas porque pues no las decía mucho en el círculo social en el que me rodeaba. O sea, que sorprendió. Sorprendió bastante. Le quería preguntar, ¿sigue escribiendo? ¿Le quedan aún historias por contar? Y si sigue jugando a los videojuegos. No, ya cambié totalmente los videojuegos desde 2021, de hecho, no diría que la escritura, pero pues sí hay un proceso. Y actualmente trabajo en el segundo libro, lo estoy escribiendo tanto en francés como en español, que este va a contar los pasos que he seguido buscando al libertador Simón Bolívar. Historias que van desde Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, Europa y muy pronto en África. De hecho, en el libro hay un capítulo en Monpós, ¿no? Sí. Donde ya habla de Simón Bolívar. Bueno, yo le quería pedir un consejo para los chavales, los jóvenes que están adictos al teléfono, a los videojuegos y que no es que hayan dejado de leer o de escribir, es que nunca han tenido la lectura como un hobby. También consejos para los padres. ¿Cómo se puede desintoxicar uno de las pantallas y decir, bueno, voy a leer o voy a escribir? En esto genero una reflexión que es la siguiente. Decía el subcomandante Marcos que los videojuegos y las consolas son las prolongaciones de la guerra. Y me parece que mi generación y los jóvenes ahorita estamos en un punto crítico porque tenemos esas prolongaciones de guerra. Pero también en nuestras redes sociales tenemos un algoritmo que nos pone y nos induce a unas corrientes fascistas y racistas como tendencias. Y muy violentas, o sea, hay mucha Hay violencia. discursos de odio disfrazados con likes, camuflados. Les diría a los jóvenes, dejemos esas prolongaciones de la guerra y de nuevo caigo en la misma frase. El fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Vamos a ver si nos escuchan. Felipe, creo que el muchísimas libro gracias. los Va por puede ahí, ayudar. ¿no? Bueno, pues le deseamos muchísimo éxito con este libro. Fue al navegar el país que descubrí en los ríos. Gracias, Felipe. Gracias, Aida. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. Están con sus familias en los barrios de los cerros, felices porque hoy es domingo.